Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 22 de abril del año 2024. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede escuchar en su celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación la puede descargar de manera gratuita. Y en éxito107.com también nos puede escuchar. Aquí recibo el saludo de Alfredo y Marianela desde Toronto. Preguntan qué sabemos de Rocío. Ya nadie se interesa por ella o por otros presos políticos. Sí, hay que estar siempre pendientes. Jesús Grajirena en Caracas, en Caricuao. Yo padezco todos los días el secuestro de la profesora Rocío San Miguel. María Morales desde una Maracaibo inundada después del diluvio de la madrugada. Maigualida Bogio en Houston. Xavier Miguéis en Barcelona, España. Gloria Herrera en Bogotá, con lluvia de bendiciones. No, perdón, con mucha lluvia. Punto. Bendiciones. José de Villa desde Maracaibo con un abrazo estrangulante. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Eh, Aura Gómez está también en Arequipa, estarán juntos. Morelos Pina en Ecuador. Chere Ramos Graterol. Hola, Chere. Chere nos dice acá, qué felicidad que se acabaron los incendios forestales. José Leonardo Botaro en Columbus, Ohio. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Dan Vento en Winter Garden. Grey Hernández en Denver. Hugo Boscán en Valencia, España. Saeda Bonen en Orlando también. Juan Acuña, nuestro amigo camionero, nos saluda hoy desde Fort Pierce, en Florida. Juan Bautista González, en Caracas, con candidato unitario, dice él. Edgar Bravo en Madrid. Alberto Díaz en Jayalía. Juanita Cachacote en Guanta, en el bello oriente venezolano. Doña María Alicia Sifontes, muy buenos días. Gracias por su consecuencia. Magali Hernández en Dublín, Aleja González en Caracas, Ani y Mimón en Bogotá, Arturo Rofrano en Stratford, Carlos Cuevas en Pensilvania, el ingeniero El Nava en Caracas, Elizabeth Urbáez en Puerto Ordaz. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Hola, Mariel muy Sofía. buenos días. Feliz inicio de semana para todos nuestros oyentes y saludos para César, Flor, Laurita y el resto del equipo. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de abril, es el día de San Agapito Papa y es el día de San Cayo. Por eso a Cayito Aponte le pusieron Cayo. Él se llamaba Cayo de verdad. La gente pensaba que ese era un sobrenombre humorístico, Cayito. No, no, no. Le decían Cayito desde chiquito. Pasa que creció al tote. Bien, ya hablaremos de él. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos para el día de hoy a la luna creciente en Libra. La luna de Libra es la luna de la paz, el equilibrio, la armonía, la estabilidad. Es una maravillosa luna para reconciliarse, reconciliaciones de todo tipo, de negocios, de amistad, eh, familiares y por supuesto las sentimentales y románticas, que suelen ser las mejores de todas. Eh, no sé a quién fue que le oí que él se peleaba, era para reconciliarse.
que era donde le veía el queso a la tostada. Es una muy buena luna para llegar a contratos y acuerdos donde todas las partes sean beneficiadas. Es una excelente luna para legalizar sociedades y contratos. Es la luna de la estética, la luna de las bellas artes, es la luna de la justicia. Luna creciente en Libra, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado todavía. Así es este lunes 22 de abril del 2024 y es el Día de la Tierra. Este día se celebra oficialmente desde el 2005 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Cada año se escoge un tema para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra y el lema para este 2024 es Planeta versus Plásticos. Hoy es el Pesaj, hoy comienza la Pascua judía, el Passover. Esta festividad conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto a manos de Moisés. Eh, Comienza hoy 22 y llegará hasta el 30 de este mes. Es el día, así que felicitaciones pues a todos nuestros amigos judíos. Es el Día Mundial de las Tiendas de Discos o Record Store Day. En fin, eso lo inventaron ¿quién? Las tiendas de discos. El programa que te hemos preparado para el día de hoy. Vamos a iniciar en Caracas con el historiador y analista político Pedro Benítez. Se llegó a un acuerdo, hay un candidato unitario, un caballero inobjetable, el embajador Edmundo González Urrutia, pero todavía no lo han podido inscribir o no han podido legalizar las tarjetas. ¿Qué viene a partir de ahora? De Caracas iremos a Lima para conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde. Con él abordaremos la actual instancia del conflicto entre Israel e Irán luego de los últimos ataques de Irán a Israel. Regresaremos después a Caracas para conversar con el abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia. Con él tocaremos el caso del coronel Marino Lugo, quien falleció bajo custodia del Estado, estaba en la DGCIM y todo parece indicar que falleció por torturas. Después iremos a Washington para conversar con el periodista Rafael Bernal de The Hill. Elegidos los 12 jurados y 6 suplentes para el juicio a Donald Trump por el caso de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que viene ahora. En Quito vamos a conversar con el periodista Jean-Paul Bardellini. Ayer domingo se realizó el referendo convocado por el presidente Daniel Noboa, con 11 preguntas para responder por la ciudadanía y todo parece indicar que políticamente hablando, Noboa salió bien librado. Y aquí en Miami vamos a conversar con Gabriela de Sola, la presidenta honoraria de Invedin, que el próximo domingo 28 realizará aquí en Miami el Bazar del Día de la Madre. El foro de hoy se lo dedicamos a la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? ¿Cómo se desarrolla? Hay maneras de superar esta peligrosa y costosísima adicción. Este tema lo vamos a abordar con el médico psiquiatra César Sánchez Bello, adictólogo, especialista en juego patológico y otras adicciones comportamentales. Él está en Caracas. Y en Madrid nos acompañará la psicóloga clínica Nathalie Bayer. Ese será nuestro foro para el día de hoy, lunes 22 de abril. En 1451, el 22 de abril, nació Isabel, la católica reina de Castilla y León y de la corona de Aragón. Falleció en 1504 a los 53 años, la reina católica, una reina fundamental, no solo para España, sino también para las colonias españolas de aquel tiempo, incluida toda
Hispanoamérica. El 15 de abril de 1616, a los 69 años, falleció el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Recuerdo un ensayo de Milán Kundera donde decía, un novelista no le debe dar explicaciones a nadie, excepto a Cervantes. El 22 de abril de 1794 nació el gran Emmanuel Kant, autor de la Crítica, la razón pura, filósofo alemán, prusiano. Falleció en 1804 a los 74 años. Eh, una de las personas fundamentales en ese periodo conocido como de la Ilustración. El 22 de abril de 1782, de La Habana zarpa una expedición comandada por Francisco de Miranda y Juan Manuel Cajigal y ocupan las Islas Bahamas, que entonces estaban bajo control británico. Siguiendo en Cuba, el 22 de abril de 1819 se funda la aldea de Cienfuegos. El 22 de abril de 1870 nació Vladimir Ilich Lenin, el líder del partido bolchevique, quien instaurara la revolución comunista en Rusia, que luego terminaría convertida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Falleció en 1924 a los 53 años. Regresamos a Cuba. El 22 de abril de 1898, en La Habana, 20 buques estadounidenses bloquean la bahía y es el primer acto de guerra de Estados Unidos contra España. El 22 de abril de 1904 nació Robert Oppenheimer, muy conocido ahora luego de la exitosa y extraordinaria película de Christopher Nolan, Oppenheimer, el hombre que inventó pues la bomba atómica. El 20, y como hay regresos a Cuba, 22 de abril de 1929 nació en la ciudad de La Habana, o cerca de la ciudad de La Habana, el gran Guillermo Cabrera Infante, uno de los grandes novelistas cubanos del siglo XX. Se peleó muy temprano con la revolución de Fidel Castro. Ganó el premio Biblioteca Breve por Tres Tristes Tigres. Y de él es La Habana para un infante difunto, los libros sobre crítica de cine, uno maravilloso, Cine o Sardina. En fin, tiene una obra muy, muy extensa e importante. Hay una novela póstuma de él, maravillosa, Mapa dibujado por un espía. Hoy cumple 87 años, un tanto recluido por su estado de salud, el gran Jack Nicholson, el actor de The Shining, One Flew Over the Cuckoo's Nest, por el cual ganó el Oscar, Chinatown, As Good As It Gets. Él también obtuvo el Oscar. Acá es uno de los actores fundamentales del Hollywood de la segunda mitad del siglo XX. Hoy estaría cumpliendo años Cayito Aponte. Nació en La Victoria, estado Aragua. Y el gran Cayito, un gran humorista, imitador como ninguno y un gran cantante lírico. Lo recordamos con aquello de Se va la audición, que le vaya bien en Radio Rochela. Él nos dejó el gran Cayito en 2018 a los 80 años. Y el 22 de abril de 1994, a los 81 años, falleció Richard Nixon, el primer presidente de Estados Unidos que ha renunciado al cargo luego de toda la estela que le dejó el caso de Watergate. Yendo al mundo de la música, tal día como hoy, en 1921, y seguimos en Cuba, nació el gran tumbador Cándido Camero. Cándido, esa es la posada del mambo, Mambo Inn. Él estuvo mucho en la tónica de Chano Pozo, Mongo Santa María, Francisco Acuavela, que eran congueros, pero uno de ellos era ese Afro-Cuban jazz que concibió Mario Bauzá. Y al año siguiente, Cándido murió en el 2020 a los 99 años.
Al año siguiente, el 22 de abril de 1922, nació otro grande en el mundo del jazz, Charles Mingus. Gran contrabajista Charles Mingus, sino todo el padre de una gran escuela y estilo en el mundo del jazz. Y el 22 de abril de 1931, aunque se apellidaba Cuba, pero ese era un apellido falso, artístico, en el Bronx de Nueva York nació Gilberto Calderón, mejor conocido como Joe Cuba y su sexteto. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás hoy, Hani? Buenos días, muchísimas gracias, estamos súper bien. No sé si les pasó a ustedes que hoy había un tráfico terrible para llegar al trabajo o a donde van. Para mí me tomó 15 minutos más que usualmente y ese es el tráfico que vemos día a día en Miami. Y bueno, la gente se desespera, va apurada, de repente comete errores y tienen un accidente. Por eso queremos recordarle que nuestro número está ahí 24/7 y la única manera de que si usted es la víctima y no pague un centavo es teniendo un abogado de su lado que pueda asegurarse que el seguro del culpable cubra todos los gastos. ¿Por qué? Si usted es la víctima y llama a su compañía de seguro para arreglar su carro, va a tener que pagar un copago, $1,000, $2,000. Así que ya por sí, haciéndolo así solo, usted va a tener que pagar de su bolsillo. Sin embargo, con un abogado correcto, haciéndole el reclamo al culpable, pues no va a tener que pagar absolutamente nada. Y el abogado correcto es Hani Martínez Ward, cuyo teléfono es 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55. Hani, entre tantos abogados que se ocupan de accidentes, ¿por qué hay que llamarte a ti, a tu oficina? Los resultados es lo que más vale para mí. Usualmente las personas quieren un servicio y le damos buen servicio, pero somos la única firma que hemos tenido una compensación para un cliente de accidente por más de $100 millones Dios. aquí en la Florida. Así es. Una víctima de accidente, más de $100 millones. No lo dude. Tenga el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Y ustedes se ocupan también del automóvil, Hani. Nos ocupamos de todo, del arreglo del carro, del tratamiento médico y de la compensación monetaria. Muy bien. Y del tratamiento médico. Ustedes buscan el médico ideal y hacen seguimiento en eso, ¿no? Exactamente. ¿Ven? Usted no puede llamar a más nadie sino a Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí para ayudarle 24/7, así que llame ahora mismo. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR-55. El editorial con César Miguel Rondón. 23 horas atrás, Edmundo González, en su cuenta X, @EdmundoGU, escribió: acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela. Edmundo González es el embajador González Urrutia, oriundo de La Victoria, en el estado Aragua, donde nació hace 74 años. Obtuvo el título de internacionalista en la Universidad Central de Venezuela, con un máster en Relaciones Internacionales en la American University en Washington en 1981. Hizo una carrera diplomática consolidada, ocupó diversos cargos en la Dirección General de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, nos representó como embajador en varios destinos, el último de ellos en la Argentina. Es un diplomático de carrera, embajador de carrera, por eso no tiene sentido decir el ex embajador. Es embajador, solo que en condición de retiro.
Lo importante de Edmundo González Urrutia es que es un hombre sensato, un experto en negociaciones, en negociar, en consolidar, en calmar, en atenuar pasiones, discrepancias. Por algo, cuando se da la prórroga para que se pueda inscribir a alguien como candidato de la mesa de la Unidad Democrática, se piensa en él. Y él se presta para ser lo que se consideró el candidato tapa o el candidato cuidapuesto. Es decir, aceptó estar allí para que pudiese darse, tener la oportunidad de que esa tarjeta también acogiese los votos para un candidato unitario. Vino ese proceso un tanto difícil, pedregoso, complicado, pedregoso por diferencias en la oposición y también por las limitaciones impuestas por el régimen a través del Consejo Nacional Electoral. Y entonces se decide que el mejor candidato es el que ya está inscrito y el que provoca, concita en torno a sí el mayor número de apoyos. Y sale su nombre y le piden no que permanezca, ya no como candidato tapa o provisional o cuidapuesto, sino como el candidato definitivo. Lo sopesa, entiende la responsabilidad y acepta. Pues bien, hay un candidato unitario, un candidato que ha sido elegido por unanimidad. Cuando se dice unanimidad, se dice Manuel Rosales y María Corina Machado por igual. Se dice el partido 20 Venezuela y los partidos de la plataforma unitaria donde no está 20 Venezuela. Es decir, es el candidato de todos. Los que quieren cambio en Venezuela, los que realmente quieren salir de este régimen de oprobio, miseria, crueldad y sinvergüenzura, que es el chavismo-madurismo, hemos de apoyar militantemente, con nuestros mejores esfuerzos, la candidatura de Edmundo González Urrutia. Con él vamos todos. Punto. 9:24, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM. Y a las 9:27 vamos con las noticias más importantes para el día de hoy, en esta mañana del lunes 22 de abril. Las autoridades de la Franja de Gaza descubrieron en las últimas horas una nueva fosa común en el patio de un hospital en Jan Yunis, al sur, de donde ayer recuperaron otros 60 nuevos cadáveres, acercándose a los 34.100 muertos en todo el enclave. Desde el pasado viernes, un total de 210 cuerpos se han encontrado en el hospital Nasser, mientras que todavía quedan unos 2.000 desaparecidos en la zona, según un portavoz del equipo de defensa civil del enclave, independiente de Hamás. El ejército israelí se retiró de Jan Yunis durante la madrugada del 7 de abril, tras 4 más meses de combates y bombardeos, también contra residencias y población civil. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo ayer que en los próximos días su país aumentará la presión política y militar sobre Hamás para lograr la liberación de los 133 rehenes israelíes que todavía permanecen en la Franja de Gaza. Cito: en lugar de abandonar sus posiciones extremistas, Hamás se beneficia de nuestras divisiones y se ve envalentonado por las presiones dirigidas contra el gobierno israelí. Cita textual para Netanyahu, en un mensaje que dio ayer con evidente intención política doméstica. Lo dijo a propósito de la fiesta del Pesaj, la Pascua judía. Les propinaremos golpes dolorosos, y eso ocurrirá pronto, sentenció al final. La Cámara de Representantes aprobó el sábado una serie de proyectos de ley de ayuda exterior que asignan
$60.800 millones a Ucrania, $26.400 millones a Israel y $8.000 millones a Taiwán y otros aliados del Indo-Pacífico. Los proyectos de ley se enviarán ahora al Senado como un paquete. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo el mismo sábado que el Senado examinará los proyectos de ley a partir de mañana por la tarde. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visita Caracas para lanzar un plan de trabajo con el gobierno de Venezuela, que se encuentra bajo investigación del Alto Tribunal por presuntos crímenes de lesa humanidad desde noviembre de 2021. El Ministerio de Información y Comunicación anunció a través de una convocatoria de prensa la visita de Khan, quien, señaló el ministerio, liderará el lanzamiento del plan junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En 2023, la Corte Penal Internacional, CPI, rechazó una apelación del gobierno venezolano que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el Tribunal Internacional complementa la justicia del país, no la sustituye y solo puede intervenir si el Estado no investiga. Se desconoce si durante la visita de Khan, la cuarta desde 2021, se abordará este asunto o si ha habido algún avance interno que no se haya dado a conocer públicamente. El presidente Joe Biden visitará Tampa mañana martes para denunciar la prohibición del aborto de 6 semanas en Florida que entrará en vigor el 1 de mayo. El presidente Biden también discutirá lo que está en juego en esta elección por la libertad reproductiva en todo el país, según un comunicado de la campaña Biden-Harris. La elección de Biden de visitar Florida es estratégica. La prohibición de 6 semanas en Florida provocará conmociones en todo el sureste, incluidos los importantes estados indecisos de Georgia y Carolina del Norte. Las mujeres de estados con leyes de aborto más restrictivas con frecuencia buscan atención en Florida. 6.566 residentes de otros estados viajaron a Florida para realizarse un aborto en 2023, según la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida. En México, 8 cadáveres con señales de tortura y un narcomensaje aparecieron ayer domingo en la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Las autoridades encontraron los cadáveres apilados unos sobre otros, desnudos, atados de pies y manos, con cinta adhesiva cristalina cerca de la ciudad de Chihuahua, en el kilómetro 37 de la carretera a Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Con este hecho sumarían 24 personas localizadas muertas de forma violenta en lo que va del mes de abril en la ciudad de Chihuahua. El lugar donde se encontraron los cuerpos es un sitio de alto flujo de migrantes, quienes caminan 444 kilómetros desde Ciudad Chihuahua hasta Ciudad Juárez para tratar de cruzar a Estados Unidos. El juicio en Nueva York contra el expresidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca de 2016, entra hoy en la fase de presentación de alegatos iniciales. El proceso de selección del jurado concluyó el viernes tras designarse a los 6 miembros suplentes que fueron escogidos de un total de 22 candidatos, y se suman así a los 12 titulares, 7 hombres y 5 mujeres ya seleccionados. Se espera que la defensa ataque con dureza la credibilidad de los testigos de la Fiscalía, en particular Michael Cohen, mano derecha entonces de Donald Trump, quien fue el que hizo el pago a Daniels y quien se declaró culpable en 2018 de violar la financiación de campañas y otras leyes federales. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el próximo despliegue de un nuevo cuerpo para imponer el uso del obligatorio velo islámico en medio de una nueva campaña para reimponer la prenda que muchas iraníes han etiquetado como guerra contra las mujeres. Grupos entrenados con el nombre de Safirane Mer, que traducido significa embajadores de cariño, abordarán de manera más seria la cuestión del cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con el hijab en lugares públicos y en oficinas, centros comerciales, carreteras, parques y el transporte público de Teherán. Según un comunicado firmado
por el comandante de la Guardia Revolucionaria de la capital, el general Hassan Saddeh, según la agencia MISA. Ayer domingo se realizó el referéndum convocado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, que contenía 11 preguntas a responder. Entre las 11 preguntas que componían el plebiscito, ganó el sí con porcentajes entre el 73.05 y el 61.97%, en 9 preguntas con medidas para fortalecer el Estado contra la criminalidad organizada. Mientras el no se impuso en las propuestas de los arbitrajes internacionales en 64,8% y los contratos por horas con 68,8%. Ahora tendremos más herramientas para combatir el crimen y restaurar la paz, dijo el presidente Noboa. La plataforma unitaria de la oposición venezolana informó el viernes que de manera unánime aprobó la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de julio en Venezuela. González está inscrito en el Consejo Nacional Electoral por la tarjeta de la MUD. El ahora candidato presidencial de la plataforma dirigió un mensaje a la población venezolana desde su cuenta en la red X. Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela. Fin de la cita. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática informó que a los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela no se les había permitido formalizar su adhesión en favor de la candidatura de González Urrutia. Se espera también hoy un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la solicitud de Luis Ratti de anular la tarjeta de la MUD. Bien, ¿en qué situación nos encontramos en este momento? ¿Qué es lo que ocurre con el embajador González Urrutia, ahora candidato por unanimidad? ¿Qué puede decidir el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué hay esta especie de delay, para decirlo en inglés, en el Consejo Nacional Electoral? En Caracas está el historiador y analista político Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a ti. ¿En qué situación nos encontramos, Pedro? Bueno, el gobierno está por poner un nuevo obstáculo en esta carrera de obstáculos que se ha convertido en la elección presidencial venezolana, de obstáculos para la oposición, donde continuamente está presentando dilemas estratégicos. Yo creo, César Miguel, que aquí hay que destacar dos datos objetivos más allá de las preferencias personales. El primero es que el cierre del plazo para inscribir nuevos electores en Caracas, hubo numerosísimas colas de jóvenes de 18, 19, 20 años, 21 años, de nuevos votantes. Y eso ratifica lo que los estudios de opinión han venido indicando, que hay una alta intención para votar en Venezuela entre los nuevos electores, que esa intención de voto viene subiendo y que esos nuevos electores van a votar y no precisamente por Nicolás Maduro, sino en contra de Nicolás Maduro. Dato número uno. El dato número dos es de carácter ya cualitativo, que es la reunión que tú acabas de mencionar, que tuvo la mesa de la plataforma unitaria el viernes en la noche, y esta decisión unánime que tomaron, que yo creo que le cayó como un bálsamo a la base opositora, porque lo que el gobierno esperaba es que ese día se concretará la división entre el sector que apoya al gobernador Manuel Rosales y el sector que apoya a la ganadora de la primaria el 22 de octubre, María Corina Machado. Eso no ocurrió y nuevamente la oposición salta un obstáculo y vence un dilema estratégico y manda la señal que está dispuesta a ir unida a esa elección en contra de Nicolás Maduro. Por cierto, a mí me extraña, César Miguel, que hayan pasado tantas horas y el gobierno aún no haya dado el siguiente paso, que parece obvio, ¿no? Que es cancelar la tarjeta de la unidad. Para ello están utilizando a este individuo, Luis Ratti, ¿no? Bueno, en realidad van a utilizar, se supone uno que van a utilizar al Tribunal Supremo de Justicia, pero han dado este plazo de 72 horas, corre este rumor que puso en las redes el exministro chavista Andrés Izarra sobre un posible cambio de la candidatura, no de la oposición, sino de Nicolás Maduro. Sabemos
que la intención de voto de Maduro, que ya era mal empezar este proceso, ha venido cayendo. Y además todo esto ocurre en un contexto internacional que no nos podemos olvidar, dejarlo a un lado, que es la reunión que tuvo Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a continuación, 2 días después, esa declaración que Petro da, acompañado nada más y nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, referente importantísimo, principal de la izquierda a nivel mundial, donde palabras más, palabras menos, lo que uno interpreta es que le están haciendo un planteamiento a Maduro no para mejorar las condiciones electorales para el 28 de julio, que son las negociaciones que hace varios años se han dado, culminando con Barbados, sino para el día después. Es decir, ellos ya nos están diciendo que son conscientes que aún en estas condiciones Nicolás Maduro va a perder la elección presidencial y que lo mejor que se puede hacer es organizar una salida ordenada, pacífica, que guarde la estabilidad de Venezuela, que es lo que a Colombia y a Brasil, a sus dos gobiernos, al final del día, les interesa. Es decir, la izquierda está contando los días ya para el fin de la revolución. Pues en caso de Lula y de Petro, sí. Yo no tengo ninguna duda que ellos quisieran que Maduro siguiera en el poder. No tengo tampoco ninguna duda que ellos no quisieran ver a María Corina Machado en la presidencia de Venezuela. Para ellos sería, me imagino yo, para ellos sería como tener otro Milei. Pero es que ya María Corina dio un paso que es fundamental, César, este drama que está viviendo Venezuela, esta carrera política, que es cuando ella decidió declinar a favor de Corina Llori. Cuando ella hace eso, justamente después que el presidente Lula tuvo esas palabras tan groseras hacia su persona, pues puso a Lula entre la espada y la pared. Porque al final del día, Lula y Petro nos pueden gustar menos, nos pueden gustar más, pero son presidentes electos democráticamente y que gobiernan dentro de un marco institucional y responden a las instituciones de sus respectivos países. De manera que por primera vez podríamos decir que el régimen de Nicolás Maduro empieza a ser cercado interna y externamente. Bueno, no es la primera vez. Lo que pasa es que en el 2019, 18, 19, está acercado por gobiernos, voy a poner entre comillas, de derecha. En Argentina estaba Macri, en Brasil estaba Temer, en Colombia estaba Iván Duque y el presidente Piñera en Chile. No, está siendo cercado por gobiernos de izquierda. O sea, es un gobierno incómodo para gobiernos de izquierda. Porque, César, ellos están viendo los mismos números que estamos viendo nosotros. Ellos saben que Maduro tiene la elección perdida. Lo saben sus aliados afuera, lo saben los cubanos, lo sabe el PSUV, lo saben las estructuras chavistas, lo sabemos todo. Y él lo que está tratando es de buscar estos vericuetos, estas estrategias, estas cartas de última hora que se está sacando debajo de la manga para tratar de evitar lo que parece inevitable. Es que el pueblo venezolano quiere ver a Nicolás Maduro fuera de la presidencia de Venezuela y todos sabemos que las razones son suficientemente conocidas y razonables. Una última pregunta, Pedro, ya más como historiador. Son personajes, digamos, desconocidos, quizá personajes de un poco bajo perfil, los que terminan llevándose un rol protagónico inesperado. No hace mucho leí el caso de Adolfo Suárez en la muy delicada transición española. También en ese mismo artículo mencionaban a Wolfgang Larrazábal, pues, que venía de dirigir el casino militar y nadie sabía quién era, y se encargó de llevar adelante toda esa transición. ¿Será esa la circunstancia del hasta ayer desconocido embajador González Urrutia? Permíteme ponerte otro ejemplo, ya literario inspirado en la historia antigua. El clásico libro de Robert Gates del año 1935, Yo Claudio, que después la BBC hizo una serie fantástica en los años 70, de Claudio, aquel niño, aquel joven, termina siendo emperador por una sola razón. Era el único que no quería ser emperador. Y Peter Jacobi hizo la... Correcto, exactamente. Esas son las ironías de la historia, los momentos sorprendentes. Y sí, es muy probable que eso termine ocurriendo. Bueno, tiene que ahora tomar una decisión. La pelota está al lado del gobierno de decisión que se ve que es complicada para ellos, que es cancelar la tarjeta de la unidad. Ahora, César, si por haber impedido a Corina Llori ser candidata se les creó esta crisis internacional, ¿qué va a pasar
cuando cancelen la tarjeta de la unidad y cancelen sin ningún argumento válido a un candidato que ya está inscrito. Sí, además. Así es. Bueno, veremos. Las próximas horas, una vez más, son decisivas. Pedro, muchas gracias por atendernos. A ti, César, que estés bien. Un abrazo. El historiador Pedro Benítez, desde Caracas. 9:44, una pausa. Al regreso nos ocupamos de la nueva etapa, la nueva fase del enfrentamiento entre Israel e Irán. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:46. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Comienza hoy la Pascua judía, el Passover. Y en la Pascua judía ya escuchábamos el discurso del día de ayer de Netanyahu, advirtiendo que los terroristas de Hamas están aprovechando de las críticas que recibe el gobierno israelí, le hace su gobierno, de la división entre los israelíes para no rendirse, mientras abre, por otra parte, el frente, entra en otra fase, el enfrentamiento con Irán. El fin de semana hubo otro ataque israelí a territorio iraní. ¿Cuál es el panorama que tenemos entonces en torno a Israel? Vamos a la ciudad de Lima, donde está el internacionalista, presentador del programa Hablemos del Mundo, Francisco Belaúnde. Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias más bien a ti por la invitación. ¿Cómo ves la situación en torno a Israel con tantos frentes abiertos, Irán, Gaza y el conflicto político doméstico? Bueno, situación complicada, ¿no? Lo dirán felizmente por presión de los occidentales, sobre todo la respuesta de los israelíes fue bastante moderada, ¿no? Entiendo, según las informaciones que hay en los medios, que el plan original era lanzar un ataque mucho más contundente, pero por la presión, ¿no?, de sus aliados prefirieron, digamos, ser bastante más moderados, lo cual le permite también a Irán no lanzar una contraataque, lo cual hubiera significado pues una escalada y ahí eventualmente una guerra total, ¿no? Entonces, por ese lado, ahora por lo menos las cosas están un poquito más tranquilas en lo inmediato, ¿no? Ahora, sobre el tema de Gaza, pues ya Israel ha lanzado algunos bombardeos contra Rafah, ¿no? Y mantienen su plan aparentemente de atacar a Rafah, lo cual es preocupante en términos humanitarios, ¿no? Porque como sabemos hay más de 1 millón de pobladores de Gaza refugiados en esa ciudad, y eso sí puede ser otra vez terrible, ¿no?, en términos humanitarios, como lo ha sido en los demás ataques de Israel, ¿no? Y como tú decías, pues en el plano interno también hay una gran división, ¿no? Hay una gran división en estos momentos en Israel, porque hay sobre todo las familias que están presionando para que haya un cese el fuego, un acuerdo que hasta ahora no se produce. Hay que decir que no solamente por responsabilidad de Netanyahu, sino también todo indica que en el caso de Hamas, por lo visto, tienen, digamos, opciones o propuestas maximalistas. Ahora, lo que está diciendo Netanyahu, que por la división en Israel, eso puede favorecer a Hamas, bueno, esa es una interpretación obviamente que está ligada a su propio instinto de sobrevivencia como gobierno, ¿no? Ya lo veo. Has hecho un comentario medianamente optimista con relación al enfrentamiento Israel-Irán. Ojalá estas contras y contraataques, como has dicho, no escalen el tono bélico. Pero el tema de Gaza tendrá solución pronto, porque la noticia hoy es
aparición de 60 nuevos cadáveres en otra fosa común, en Jan Yunis, lo cual ya acerca la cifra a 34.100 muertos en todo el enclave. Sí, eso es terrible lo que está pasando. Esto lo relaciono, por ejemplo, con una información que ha salido de Israel sobre la utilización de los israelíes de la inteligencia artificial, ¿no? Para matar a los miembros de Hamas. Aparentemente, según este medio israelí, el sistema de Estado de Israel tiene mapeados a 37.000, en principio, probables miembros de Hamas. Y entonces escogen los blancos, cada persona que aparece con alta probabilidad de ser miembro de Hamas, pues lo matan ahí donde esté con su familia o esté durmiendo en su casa con su familia o no, eso no importa. Y eso podría explicar, ¿no? Podría explicar la cantidad de muertos civiles, porque sencillamente se mata a un miembro de Hamas que está durmiendo y entonces no solamente matan a la familia, a esa persona, a la familia, y encima destruyen el edificio, lo cual podría explicar en buena parte la destrucción gigantesca que ha habido en Gaza, ¿no? Porque se matan a las personas que conocía por servicio de inteligencia, por ese sistema de inteligencia artificial, lo cual evidentemente podría derivar digamos, un problema de crímenes de guerra que podrían eventualmente llevar a un procesamiento por parte de la Corte Penal Internacional. Es muy grave porque efectivamente eso significa que se está dejando se está dejando que sean una máquina finalmente la que derive en la muerte, aun cuando los israelíes han contestado, el ejército israelí ha contestado que siempre hay una persona, ¿no?, que toma la decisión final. Pero, según este reportaje de un medio israelí, dice que en realidad la persona finalmente lo único que hace es confirmar lo que la máquina que le ha dicho. O sea, no es que haya una investigación para ver si efectivamente y si conviene o no lanzar un ataque, ¿no?, para matar a una persona que de repente ni siquiera es un alto mando de Hamas, que está durmiendo con su familia, ¿no?, y sus amigos alrededor, en fin. Entonces, claro, ese es el problema. El detalle está en que la persona que le dé la buena prueba a la máquina, en definitiva, va a estar actuando a nombre de Benjamín Netanyahu, que es el que paga las consecuencias militares y políticas, ¿no? Sí, exactamente. Algo interesante, porque además algunos medios israelíes han dicho que este reportaje que ha salido en este medio israelí, que tiene un número 975, una cosa por el estilo, no recuerdo el nombre ahorita, sería de pronto, de repente ni siquiera una crítica, sino sería una manera de promover un nuevo sistema, ¿no?, digamos, para la guerra que podría ser vendido, ¿no?, que es una cosa alucinante, que podría ser muy bien vendido en el exterior. Una cosa ¡Qué horror! llama Qué horror. muchísimo la atención, ¿no? Sí. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos esta mañana. Encantado. Francisco Belaúnde, internacionalista, presentador de Hablemos del Mundo, nos habló desde Lima, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, fíjate, la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones geopolíticas provocaron el año pasado el mayor aumento en el gasto militar global desde el año 2009, señaló este lunes un informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. La inversión en armas alcanzó la cifra récord de 2.29 mil millones de euros, un 6.8% más en términos reales que en el 2022 y un 2.3% del Producto Interior Bruto global. El aumento sin precedentes en el gasto militar es una respuesta directa al deterioro global en paz y seguridad. Los estados están priorizando la fuerza militar, pero se arriesgan a una espiral de acción-reacción en un panorama geopolítico y de seguridad más volátil. Así lo apunta el informe. Gracias, Flor Alicia. El pasado 17 de abril, el miércoles, la Fiscalía venezolana confirmó que encontró muerto, ahorcado, así decía, al coronel Marino José Lugo Aguilar, quien estaba preso por el escándalo de corrupción de PDVSA Cripto. Luego,
pues se empieza a manejar la tesis del suicidio, pero lo que termina quedando muy claro es que se confirmaba la sospecha de la opinión pública. Había sido torturado y falleció por esas torturas, como ya tenemos varios casos lamentables en el pasado. En definitiva, a la fecha, 14 presos han muerto bajo custodia del Estado, todos presos políticos. ¿Qué está ocurriendo? Regresamos a Caracas. Allí está el abogado defensor de derechos humanos Ali Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Ali, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué sabemos de la muerte del coronel marino José Aguilar? Sí, hasta ahora no se han dado más detalles de los que has mencionado. Simplemente se ha dicho que murió por ahorcamiento, pero no se indica a qué se debe ese ahorcamiento. Se dice que se está trabajando la hipótesis del suicidio, pero dado que en este caso particular, en el caso de la corrupción en PDVSA, ya es la tercera muerte, lo que llame la atención es que no se tome medida para prevenir, si fuera el caso, que los suicidios se sigan cometiendo, porque hay un caso donde sí se hizo, que es el caso de Jerry Hostos, donde aparentemente el Ministerio Público sí pudo actuar porque se dijo que este señor Jerry Hostos, que como sabemos es el que ha estado dando testimonio acusando a varias personas de involucrarse en supuestos magnicidios, a esta persona se dijo que había intentado suicidarse y sí se le dio atención médica, cosa que para nosotros es algo excepcional, porque la regla en el sistema de justicia venezolano es que los presos no tienen ningún tipo de atención médica, y el hecho de que haya 14 personas hayan perdido la vida y el Estado solo se limita a decir vamos a investigar, pero no toma medidas preventivas, que es lo que debería hacer, es lo que más llama la atención en esta situación. Esto nos remite al concejal Albán, al capitán Sánchez Arévalo, pues a tantos casos. ¿Sería el mismo patrón lo que estamos viendo en este momento, Ali? Sí, lamentablemente estas situaciones no son nuevas, se vienen reiterando en el tiempo y de hecho quisiera aprovechar es decir que el día de hoy se ha anunciado la visita del fiscal CAM para el tema de la asistencia técnica que viene a dar al gobierno venezolano. Creo que sería una oportunidad muy importante que el fiscal CAM diera asistencia técnica en materia de prevención de muertes en centros penitenciarios. Por ejemplo, que se aplique en Venezuela el protocolo de Minnesota, un protocolo que estableció Naciones Unidas del año 91 y que, entre otras cosas, señala que en situaciones de patrón de muertes, como es este el caso, debería invitarse a expertos internacionales a analizar el caso concreto para que estudien las pruebas y vean si efectivamente hay responsabilidad del Estado en estas muertes, como muchos venezolanos sospechamos, dado este patrón de 14 muertes que ya está siendo preocupante, porque si se trata de casos de alto perfil, donde la atención de los medios está puesta ahí y aún así ocurre muerte, ¿qué queda para el resto de los presos venezolanos olvidados y llenos de falta de atención? Esto nos lleva, por ejemplo, el coronel Marino fallece en la DGCIM, y la DGCIM pareciera que es la que tiene más en su haber el récord más terrible de tortura, sobre todo torturas infligidas a militares. El caso del capitán Sánchez Arévalo, por ejemplo. ¿Es así, Ali? El caso de Acosta Arévalo, además yo quisiera recordar Acosta Arévalo, perdón. que a él lo vieron, recordemos que él tenía 14 fracturas, tenía múltiples contusiones, no podía caminar, y aún así lo vieron sus custodios en esas circunstancias, lo vio el fiscal del caso, lo vio el juez del caso, lo vio los diferentes funcionarios que estaban en el tribunal. Él tuvo que esperar 2 horas antes que el juez llegara, y aún así nadie dijo este señor se está muriendo. El único que abogó por él literalmente fue su abogado, que dijo este señor necesita atención médica. Entonces esto habla de una total falta de interés por la vida de las personas que son detenidas, y que ahora estos patrones de suicidio, que espero sean debidamente investigados, se vienen repitiendo, pues evidentemente nos preocupan, porque pueden estar acompañadas de situaciones de violencia
que no están suficientemente investigados y que, repito, si esto ocurre en casos de alto perfil, ¿qué queda para el resto de la población reclusa víctima de todas las terribles condiciones que significa estar detenido en este país? Para cerrar, porque ya el tiempo se nos vino encima, Ali, hablando de personas de alto perfil, presos políticos, ¿qué sabemos de Rocío San Miguel? ¿Qué sabemos de Javier Tarazona, por citar solo dos casos? Sí, el caso de Javier Tarazona lamentablemente sigue detenido, sigue injustamente detenido. El juicio que se le sigue, como saben, tuvo que volver a empezar de nuevo porque se cambió de juez de manera arbitraria. Su detención continúa, el juicio también, las audiencias se están realizando, pero igual él está sufriendo un cuadro de salud quebrantado. Exigimos su libertad porque es una persona inocente. Y en el caso de Rocío, sí hemos tenido noticias de que su hija la ha seguido visitando, cosa que nos alegra muchísimo, pero sus abogados, sus legítimos abogados, al día de hoy, meses ya de su detención, no han podido verla. Es un derecho que ella tiene de que sus abogados la visiten y la representen en el juicio. Y al día de hoy eso no ha ocurrido. Qué barbaridad. Ali, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti. Saludos. Ali Daniels es abogado, defensor de derechos humanos y es el codirector de la ONG Acceso a la Justicia en Caracas. Una pausa al regreso a nuestro foro de hoy, la ludopatía. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Laurita, la productora, acaba de decir una frase. El Mercurio retrógrado y Venezuela es como mucho con demasiado. ¿Por qué lo ha dicho? Pues porque una de las entrevistas que tenemos a continuación en el foro es en Caracas y el doctor Sánchez Bello, quien es el especialista que nos va a acompañar en el foro, a última hora dice, uy, se me fue la luz. Entonces está moviéndose apresuradamente a un sitio donde pueda encontrar algo de luz. Sí, hay que confesar que cada vez que desde Miami tratamos de hacer un contacto con Caracas, todos en el estudio cruzamos los dedos. Mientras Laurita logra hacer contacto con el doctor Sánchez Bello, vamos entonces con una otra especialista que nos va a acompañar en el foro. Es la psicóloga clínica Nathalie Vallet. Ella está en Madrid. Nathalie, muy buenos días. Muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme una vez más a Nuestro compartir tema, contigo y tu audiencia. nuestro tema de hoy es la ludopatía. ¿Por qué hay gente que depende del juego, de la apuesta? ¿Cuán riesgoso es apostar de manera irracional? Dice que, por ejemplo, ponen en riesgo una persona ludópata las relaciones personales de pareja, familiares. Tiene el riesgo de problemas económicos severos, por ejemplo, la bancarrota. Puede tener problemas legales, inclusive encarcelamiento, mal desempeño laboral o pérdida del empleo, mal estado de salud en general y hasta intentos de suicidio o pensamientos suicidas. Todo esto como secuelas de la ludopatía. Profesionalmente, ¿cómo se define la ludopatía, Nathalie? A ver, la ludopatía es una enfermedad mental como tantas otras y está vinculada, y si te fijas en las consecuencias que tú nos acabas de comentar, son muy parecidas, por no decir las mismas, que cualquier enfermedad por adicción. Entonces, la ludopatía es una adicción y debe ser tratada como tal. Cuando dices por qué una persona puede llegar a enfermarse por jugar, bueno, es la misma respuesta a lo que ocurre cuando buscamos refugiarnos en cualquier sustancia que nos dé un alivio o una recompensa inmediata. El apostar y el sistema de apuestas está diseñada para recompensarnos de forma intermitente, y mientras estamos apostando
sentimos una cantidad de excitación, de endorfinas, de emoción, la expectativa de ganar, en ocasiones se pierde, en ocasiones se recupera, y esta recompensa intermitente hace que poco a poco el juego llegue a convertirse en una adicción. Cuando hablas de cualquier enfermedad por adicción, uno puede decir, bueno, tal persona eh, se aficionó empezó a beber, ¿verdad? Y al beber, pues perdió el control con la bebida y terminó alcoholizado. O una persona consumió tal tipo de droga y fue a más y terminó, pues, adicto a los fentanilo, heroína, etcétera. En el caso de la ludopatía, no estamos hablando de nada que tú vayas a ingerir, nada que tú vayas a meter en tu cuerpo, sino un problema absolutamente, digamos, mental, psicológico, ¿no? ¿Cómo se adquiere entonces eso? ¿Dónde empieza el tema de la ludopatía? A ver, al igual que cualquier problema de adicción por sustancia, empieza en diferentes fases. El juego, el alcohol, las drogas empiezan por un comportamiento de uso, luego pasamos al abuso y finalmente a la adicción. Y tanto las drogas, el alcohol y el juego son cosas que tenemos que cada vez tenemos más normalizados y más a la mano. Entonces, no, sí es cierto que no es a través de una sustancia, sino es más del comportamiento comportamental, pero también es verdad que las reacciones que nuestro cerebro, que ocasionan nuestro cerebro son exactamente iguales a la excitación por algún tipo de sustancia. Entonces, comenzamos a jugar o a apostar. De pronto, siempre van a haber, por supuesto, factores predisponentes y desencadenantes en el desarrollo de cualquier patología y de cualquier adicción. Y puede ser que una persona que tenga ciertas condiciones, por ejemplo, personas ansiosas, personas altamente competitivas, personas con pensamientos muy obsesivos, altamente exigentes, con poca tolerancia a la frustración y el fracaso, probablemente tengan más, estén más predispuestos, tengan una mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedad o este tipo de adicción. Entonces empezamos jugando y apostando. El alivio emocional que nos genera puede ser tan significativo que luego, ante un mal día, volvemos a apostar y bueno, y a lo mejor la primera vez ganamos o perdimos y luego recuperamos, pero toda esa experiencia vivida se va quedando ahí, y la búsqueda de esa recompensa inmediata nos lleva a repetirlo una vez más y una vez más, y va a depender de la historia y de la condición de cada quien en el que se desarrolle o no se, o el que termine desencadenando o no una patología. Fíjate, el que procura el alcohol o alguna droga en particular, procura un estado de ánimo, ¿verdad? Procura una sensación física, un cierto tipo de placer. Ahora, el que procura el juego, la apuesta, ¿qué está buscando? ¿Dinero? ¿Un dinero rápido, fácil? ¿Es un avaro? ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es lo que él está buscando en primer lugar? Generalmente lo que están buscando también es placer y satisfacción. Es la satisfacción de creer que algo va a pasar y ver si se cumple o no. Es la satisfacción. Y es incluso la misma sensación de control ante lo incierto, ante lo inesperado. Entonces es también búsqueda de placer. Generalmente también hay situaciones en las que caen en el juego por necesidad económica, pero por lo general es la competición, es el querer ganar. Fíjate, no me gusta ponerme de ejemplo, pero yo en mi vida no he ni siquiera sellado un cuadro de 5 y 6. Los venezolanos entienden de qué hablo, los otros no. Nunca he apostado nada, ni siquiera en caballos, y puedo pasar por un casino, estos hoteles que están diseñados, por ejemplo, acá en el Hard Rock Café en Florida, en el sur de Florida,
dejas tu automóvil y vas al teatro y tienes que atravesar un inmenso casino lleno de mesas, de cartas, de baccarat, ruletas, cualquier tipo de maquinitas con sus escándalos. Yo puedo pasar por allí indiferente y no siento la menor tentación de nada, pero ves sitios donde son las 9 de la mañana y ves a la señora con su traje de noche, el maquillaje corrido que está allí desde la noche anterior y no se ha parado de meterle monedas y monedas a la maquinita. ¿El ludópata qué condiciones debe tener? O, por ejemplo, ¿por qué yo no me siento tentado y hay gente que no puede salir del casino? Bueno, por lo mismo, porque cada cabeza es un mundo y cada uno tiene sus propias particularidades y su propia predisposición a generar una adicción o no. Generalmente, las personas que no desarrollamos ningún tipo de adicción o que no nos hemos tentado por esto, somos personas que estamos acostumbrados a postergar la recompensa, que estamos, Ah, que sabemos que la búsqueda de la satisfacción inmediata tiene consecuencias, que a lo mejor somos mm, más conscientes de nuestras decisiones y de nuestras acciones, y que de alguna u otra manera, bien sea que hemos aprendido a encontrar bienestar y placer en otras situaciones de la vida, eh, o por qué no, que tenemos nuestras obsesiones o nuestras adicciones focalizadas en otro tipo de conductas o comportamientos, porque es que hay de todo. Pero por lo general, lo que engancha es este sistema de recompensa inmediato y se ve mucho en películas que cuando ya te vas a dar por vencido ganas. Entonces ujú, dices, bueno, si ya gané, puedo recuperar. Y perdí un montón de dinero, pero acabo de recuperar y a lo mejor lo puedo duplicar. Y al ujú. final una conducta y es un comportamiento que se va reforzando y es un refuerzo intermitente. Y el condicionamiento más sólido que existe en psicología es el condicionamiento intermitente. No saber cuándo llega la recompensa, te engancha. Ya, muy interesante lo que nos ha dicho Nathalie Vallet, psicóloga clínica en Madrid. Y ahora sí contamos con la compañía del doctor Sánchez Bello. El doctor Sánchez Bello es médico psiquiatra, adictólogo y es especialista precisamente en juego patológico y otras adicciones comportamentales. Mm, Lamentablemente el tiempo se nos vino encima, pero sí tengo una pregunta para él que es crucial. ¿Se puede curar la ludopatía? ¿Hay manera de superarla o al menos de controlarla? Doctor Sánchez Bello, no, no tenemos al doctor Sánchez Bello tampoco. Bien, entonces te paso la pregunta a ti, Natalie, por favor. ¿Hay manera de curarla? Hay maneras de tratarla, como todas las adicciones. Aquí estoy. Ah, ya apareció el doctor Sánchez Bello. ¿Me oíste la pregunta, César? Sí, 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 sí. Sí. Tenemos que primero considerar las características del juego patológico o trastorno por juego de apuestas, como se llama ahora. Y es que son un trastorno crónico, progresivo, recurrente, multifactorial, que significa que los cambios que se producen en las zonas de refuerzo y los otros circuitos involucrados en nuestro cerebro, llega un momento que ya son irreversibles, como en todo trastorno adictivo. Esto hace entonces que, como toda enfermedad crónica, esto es una enfermedad controlable. Primero, diagnosticable es lo importante, tratable y lo más importante, controlable. Ujú, Entonces, y para eso, pues obviamente hay distintas formas de abordar, pero lo importante es que las metas para el tratamiento de las personas con trastornos de juego de apuestas son en primer lugar la abstinencia, en segundo lugar el plan de pago de deudas, porque las deudas se convierten en una de las razones para que el jugador siga jugando pensando que en una de esas ganas va a poder pagar sus deudas y se va a liberar del problema, lo que hace es cada vez hundirse más lamentablemente en el mismo. Eso por un lado. Otra situación que es importante es el programa de prevención de recaídas, así como también el manejo del dinero,
Esto implica, además de eso, un nuevo estilo de vida, pues obviamente donde poder entonces disfrutar con todos estos estímulos que de alguna manera el juego le provocaba. Esto se hace a través de jugadores anónimos, de psicoterapia individual, de pareja y de familia, así como también psicofarmacología, dependiendo pues obviamente de la evaluación que se realiza en un protocolo que tenemos para el diagnóstico y pues igualmente para el tratamiento. Los tratamientos son individualizados, porque al hablar de un problema multifactorial, tenemos entonces que el tratamiento debe ser multimodal, diversificado en técnicas, y pues generalmente es un equipo de trabajo quien aborda este tipo de pacientes, porque estamos hablando de una enfermedad devastadora, catastrófica, que a diferencia de otros trastornos adictivos, no solamente perturba y perjudica al jugador, sino a toda su familia. Cuando se hunde un paciente jugador, lamentablemente hunde con él a toda su familia. Entonces, una enfermedad devastadora en ese sentido. Lamentablemente, como es una extensión de un, vamos a decirlo así, sociocultural de una conducta pues aceptada social y culturalmente, por eso le llamamos una adicción enmascarada o una adicción silenciosa, cuando nos damos cuenta es tarde. Además, lamentablemente también existe un bombardeo prácticamente de promoción y de igualmente de propaganda sobre los juegos de distintos tipos, invitando desde jóvenes, niños, adolescentes, aprender a jugar póker para participar en competencias de las mismas. Igualmente, el bombardeo a través de actividades deportivas para apostar en las mismas, en los canales deportivos, también es algo que ha producido mucha preocupación. Hasta el hecho que hubiera equipos de gran nivel promocionados y financiados por empresas, pues obviamente dedicadas a las apuestas, como Bwin, o Bet365, uno ve equipos con franelas de estas. Esto es algo que llama a la reflexión y a la gran preocupación. Por otro lado, el COVID, así como nos golpeó de muchas maneras, también tuvo un impacto negativo en los juegos de azar, porque gran parte pasaron de jugar juego presencial al juego online. Y de ahí se han enganchado muchas personas, lamentablemente, por ello. Bueno, como estoy Ya. diciendo, esto es un trastorno. Lamentablemente no pude llegar a tiempo para poder desarrollar el tema en mayor profundidad. Esperemos Bueno, en otra oportunidad. así será, en otra oportunidad será. De todas maneras, muchísimas gracias por la buena disposición y el esfuerzo por lograr un sitio con algo de luz eléctrica, ¿no? Sí, El sí, doctor sí. César Sánchez Bello es médico psiquiatra, especialista en adicciones y juego patológico. Muchísimas gracias, doctor. A la orden siempre. Buen día. Y allá en Madrid, el agradecimiento muy, muy especial para la psicóloga clínica Nathalie Bayet, quien fue muy, muy gentil y generosa con nosotros en el día de hoy. Gracias, Nathalie. Un verdadero placer. Feliz día. Igual, Hasta feliz la día para próxima. ustedes. Buen día. Gracias, gracias entonces. Hasta El luego. tiempo se vino encima, ya son las 10:23. Vamos a una pausa. Al regreso, vamos a Washington para ocuparnos del juicio a Donald Trump por el caso de Stormy Daniels y los dineros que se le pagaron a la señora para que mantuviese silencio. Pagarle a una señora, a una prostituta, no para que haga su trabajo, sino para que guarde silencio. Qué cosa, ¿no? Guarde silencio por haber hecho su trabajo, quise decir. Mire usted. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. FM. 10:25. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36,
el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. 954-433-1322. Repito, 954-433-1322 de Ventilex. Vamos ahora a la ciudad de Washington. Ya se tiene el jurado, los 12 principales y los 6 suplentes. El juicio, a propósito, el juicio contra Donald Trump por el caso de Stormy Daniels. En Washington está el periodista de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Rafael, ¿qué viene ahora? Ya ha elegido el jurado. Viene ahora lo que ha estado sucediendo la última media hora dentro de la corte. El juez ha estado dando instrucciones al jurado, una lista de instrucciones bastante larga. Avisó que se iba a tardar más o menos media hora. Entonces en cualquier momento va a terminar eso. Y luego viene el primer argumento. Expone su caso el fiscal en contra de Trump y seguramente, bueno, va a remarcar no tanto el hecho, lo que sucedió entre Trump y Stormy Daniels hace ya más de 15 años. Lo que va a remarcar es él quiere comprobar que hubo fraude, que a la hora de tratar de esconder que se había hecho este pago, a la hora de pagarle a Michael Cohen lo que le pagó para que hiciera su trabajo de esconder el pago, violó ciertas leyes, tanto de cómo conducir un negocio en el estado de Nueva York, como leyes de financiamiento de campaña dentro de su campaña federal que ganó en 2016. Claro, porque acá es bueno precisar algunos conceptos, ¿no? Y situaciones, porque no se le está juzgando porque se haya ido a tener aventurillas sexuales con una señora, ¿no? Que en definitiva ese es su oficio. Yo no sé si es que no es que en Nueva York esté prohibida la prostitución, y no es el juicio moral porque siendo un hombre casado se fue con la prostituta. El juicio está en el dinero que se le pagó a Michael Cohen para que la señora hiciera silencio. ¿Y por qué allí hay un delito, Rafael? Y también importante precisar en los tiempos. Como decía, fue hace más de 15 años la relación, o la supuesta relación, porque Trump la ha negado. Lo que puede haber un delito es que Trump registró ese pago y él lo aceptó la semana pasada afuera de la corte, registró ese pago simplemente como un gasto legal. Y el gasto implicaba muchas más cosas. En primer lugar, es un gasto legal que se podía dar dentro de su negocio. Obviamente es un gasto legal de lo más personal que hay. Entonces, por ese lado, básicamente si metió asuntos personales en la contabilidad de su negocio, ese es el lado que lo acusan de simplemente, básicamente un fraude. El otro lado es que esto se hizo en el contexto de la campaña del 2016, 10 años después de que había sucedido la relación, más o menos. Este pago que él hizo a Michael Cohen, lo que dicen los fiscales es que realmente fue un gasto de campaña porque lo ayudó a encubrir el asunto durante su campaña presidencial, lo pudo haber lastimado o no, y realmente el resultado no es lo importante, pero se hizo en el contexto, se hizo porque Trump estaba compitiendo por la presidencia. Entonces ellos dicen, eso se debe registrar como gasto de campaña y no fue así. Pero es como absurdo, ¿no? Es gasto de campaña para que no me perjudique, pero en realidad cuando él se va con la señora Stormy Daniels ni soñaba con ser candidato. No, claro, pero realmente cualquier gasto de campaña es cualquier cosa cualquier gasto que se realice para promover o proteger la imagen de un candidato. Y en este caso, lo que dicen los fiscales y que tienen que comprobar los fiscales más allá de cualquier duda, cosa que va a ser difícil, es que
este gasto se hizo con con la idea y con la intención de proteger a Trump y proteger la imagen de Trump en el tiempo en el que era él un candidato a un puesto de elección popular. Ahora, el juez Merchan tiene otro tema, otro dilema, y es multar o no a Trump por violar, hablando de un juicio por por silencio, por haber despotricado de Cohen y de la propia Stormy Daniels. ¿De qué se trata en esta variante, Rafael? Bueno, durante un juicio, obviamente el indiciado no debe de eh, agredir, no debe de amenazar, no debe, en general ni siquiera debería de comentar públicamente sobre los otros personajes dentro del juicio, sean ellos testigos, jurados, el abogado, el fiscal, el juez, la familia del juez. Pero Trump no es muy dado a seguir ese tipo de reglas y cuando él quiere hablar sobre un tema, habla sobre ese tema. Entonces Merchan tiene la situación muy complicada, que si toma medidas para castigar a Trump en cualquier momento que viole, que agreda verbalmente a cualquier otro miembro del juicio, por decirlo así, eh, obviamente se van a ver como medidas excesivas y son difíciles de imponer las medidas a Trump. Tiene protección del servicio secreto, verlo en una cárcel preventiva sería, obviamente aumentaría esta idea de que es un juicio, que es un juicio realmente político, con intenciones políticas. Entonces tiene que manejar un campo muy cuidadoso, Sí, sin Merchan, duda. que normalmente a los jueces no tienen que hacer eso. Eh, ¿Comparecerán Michael Cohen, la propia Stormy Daniels, el propio Donald Trump? Pues parece ser que sí, todo indica que Trump quiere comparecer. Obviamente es muy peligroso, casi nunca un indiciado comparece en su propio juicio. Los abogados defensores no quieren eso simplemente porque se puede contradecir, puede equivocarse, puede darle una imagen equivocada al jurado. Es dificilísimo. Bien. Bueno, sospecho, Rafael, que los guionistas ya están escribiendo la próxima miniserie con la prostituta, el expresidente, en fin, tiene todos los elementos, ¿no? Sordidez, sexo, eh, trapisondas. Dios. No. Seguro sí que lo están escribiendo. Y también recordar que la campaña del presidente Biden está tomando nota y está viendo todo lo que salga de ese juicio que puede usar para convencer a votantes independientes que les pueda parecer mal el comportamiento de Trump o mal el hecho de que en su caso, si se da, que lo encuentren culpable. Bueno, ya veremos. Rafael, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto, como siempre. Rafael Bernal de The Hill nos habló desde Washington. Ayer domingo se realizó el referéndum que convocó el presidente Daniel Noboa en Ecuador. Era un referendo con 11 preguntas a responder por la ciudadanía para reforzar la lucha contra el crimen organizado, atraer inversiones mediante el reconocimiento de arbitrajes internacionales e incentivar la creación de empleo con contratos temporales y por horas. Vamos a Quito, allí está el periodista Jean-Paul Bardelini. Jean-Paul, buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué resultó Bueno, de Ecuador. este referendo de ayer, Jean-Paul? Primero, pese a todo, salió bien y el pese a todo es mucho, en medio de una guerra contra el narcotráfico, en medio del asesinato de alcaldes. Ayer asesinaron al director de una cárcel, de la cárcel del Rodeo en Manabí, que había sido designado 5 días. A los 5 días las bandas criminales ya lo asesinaron a través de sicarios. Estamos en medio de una grave crisis energética y además con lluvias e inundaciones. La sequía en el sur del país nos mantiene con cortes de hasta 7 horas. Así que si se corta es por, ya sabes, César Miguel, Bueno. me cortaron la luz porque tengo cortes este día de 7 horas. Imagínate que va a empezar en los próximos minutos. Así todo, Ecuador fue a las urnas, así todo, el pueblo ha dado
un veredicto que esperemos los políticos lo entiendan. El presidente Daniel Noboa logró que de sus 11 preguntas, 9 sean aprobadas con un promedio superior al 62%. Y en 2 preguntas recibió el no, un no en las preguntas que precisamente no tenían nada que ver con el tema de seguridad, que se tomaron como oportunismo político y que en cambio quienes son detractores del gobierno nacional están intentando capitalizar ese también 60% de las 2 respuestas que tuvieron el no. Pero ¿Cuáles fueron? simplemente esto es un diferimiento. Las 2 preguntas que no tenían que ver con seguridad, porque se aprobó extradición, militares en las calles para apoyar a la policía y una serie de cambios judiciales. Las que la gente le dijo que no fue a modificación y permitir el trabajo por horas. Desde el año 2008 en la Constitución del Ecuador se cree que el pago por horas es precarización de trabajo. Durante el gobierno de Rafael Correa eso se eliminó. No es posible en Ecuador contratar por horas a una persona. Tienes que darle contrato completo y pagarle seguridad social y todos los beneficios de ley, lo cual se intentaba cambiar en esta consulta popular. Lamentablemente, ni el gobierno ni los sectores productivos que impulsaban esta pregunta la explicaron bien, así que ganó el miedo. Y en realidad, ¿sabes qué? Acabo de terminar el programa, mi programa, y la gente me conversaba. Dice, ¿sabe por qué yo voté por no? Porque no confío en las instituciones. Si aprobamos el trabajo por horas, ¿qué garantiza que los empresarios abusen de eso para cambiar los contratos actuales de sus trabajadores? Fue por desconfianza, no fue en contra del gobierno, fue por desconfiar de un sistema que ha demostrado ser corrupto y corrompible. La otra pregunta, que también la gente le dijo que no, es a permitir que se firmen contratos con empresas, con financistas internacionales o empresas que vayan a hacer trabajos en el Ecuador, que puedan acudir a arbitraje internacional. Ese candado también está vigente desde el año 2008 en la Constitución que se aprobó durante el gobierno de Rafael Correa. Y esto sí genera algunos inconvenientes, pero es lo mismo. Tú no llegas a arbitraje si firmas un buen contrato. Tú no llegas a arbitraje si es que no violas de ese contrato y no necesitas ir a arbitraje. Depende de quién lo firme y por qué. O el gobierno por qué viola incautando los bienes de una empresa, como pasó en años pasados, ¿no? Que hemos tenido que pagar más de $2.000 millones de indemnizaciones precisamente porque el gobierno de Correa incautaba las empresas petroleras. En buena ley nadie se casa pensando en el divorcio, ¿no? De acuerdo, pero también es tu culpa si no lees la letra pequeña y no conoces a tu pareja. Ahora, Jean-Paul, en líneas generales, solo 2 no frente a una mayoría de sí con más de 60%, es un magnífico balance político para Noboa, ¿no? Si sabe escucharlo, sería un grave error creer que es una victoria directa y solo de él. La gente lo que quiere es seguridad, no podemos seguir viviendo así. El gobierno nacional esta madrugada acaba de recapturar a uno de los líderes de una de las bandas narcocriminales que trabajan para el cartel de Sinaloa. Es una banda criminal llamada Los Lobos. Lo que era una pandilla se convirtió ahora en una banda narcocriminal y uno de sus líderes, que estaría involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio, fugó. No sé si te acuerdas, conversamos sobre el tema en el 8 de enero pasado. Pues a él lo lograron recapturar esta madrugada. Entonces la gente tiene claro que la seguridad es primero, pero yo creo que nos estamos olvidando que la seguridad solo va a llegar si es que quitamos la corrupción del sistema político, judicial, policial, militar ecuatoriano. O sea, necesitamos también empezar a confiar. Necesitamos que el presidente no tome esto como simplemente el trampolín para su campaña de reelección, porque las elecciones son en enero próximo. Recordemos que es después de Muerte Cruzada, es un gobierno transitorio. Si Daniel Noboa cree que esta victoria es en respaldo a él para que él se lance a la reelección y no hace lo que tiene que hacer gobernando, se equivoca, porque el país sí hizo un voto diferenciado. Le dijo, mira, estas dos, por desconfianza con el gobierno, con desconfianza con el Estado, con el funcionamiento del Estado, le decimos que no. Así que aquí hay que saberlo leer. Ni tampoco el correísmo puede decir que del 28% de respaldo duro que tiene, va a decir que las dos del no con el 64% son de él. O sea, eso también es mentirte. Y eso es lo que lastimosamente estamos viendo en las batallas
cruentas batallas que se dan en redes sociales entre Ya. correístas y anticorreístas, queriendo apadrinarse del no o queriendo decir que la victoria del sí es contundente. No, aquí el pueblo dijo mucho más que solamente un sí y un no a un político. Muy interesante tu análisis, Jean Paul, te lo agradecemos mucho. Gracias, ¿eh? Siempre a las órdenes, César Miguel. Un abrazo a todos. ¿eh? Jean Paul Bardellini, periodista desde Quito. 10:43. Una pausa muy, muy breve y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. El próximo domingo, el 28 de abril, se realizará el bazar del Día de la Madre Invedín 2024. Para hablar del bazar y para hablar de Invedín, hacemos contacto aquí en Miami con la presidenta honoraria de Invedín, Gabriela de Sola. Gabriela, muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y muchas gracias, César Miguel, por ti, por invitarnos a este programa tan oído y tan querido por todos nosotros. Este es el 5º año que hacemos el bazar aquí en Miami y coincide esta vez con los 50 años de la institución. 50 años ya de Invedín. A ver, a beneficio de los oyentes que no saben qué es Invedín y para que se sientan más motivados a asistir al bazar del domingo, ¿qué es Invedín, Gabriela? Bueno, fíjate, Invedín es una institución privada sin fines de lucro que atiende de una forma integral a niños y adolescentes con problemas y alteraciones en el desarrollo. Entre ellos, bueno, autismo, trastornos de aprendizaje, de conducta, retardo mental, síndrome de Down. Tenemos más de 20 especialidades en nuestra centros de evaluación y tratamiento como psicología, pedagogía, terapia ocupacional, conductual, además de un colegio de educación especial que es en Bellomonte. Nuestra historia comenzó en 1974 y desde entonces hemos atendido a miles de niños de escasos recursos y familias que han necesitado pues de nuestro apoyo en toda la parte de las dificultades de desarrollo cognitivo, conductual y social. Podemos decir que tenemos 50 años de transformación, 50 años de sueños que se han cumplido y 50 años de sonrisas que hemos generado a través de todos estos servicios que prestamos. Y por esto es el bazar tan importante para recaudar fondos, para que podamos continuar con esta labor tan importante que durante 50 años consecutivos hemos realizado a beneficio de los niños con problemas y que, vamos a decir, ha sido continuado sin ningún percance, sin que Invedín tiene una trayectoria y una imagen institucional importante en Venezuela, que hace referencia por la pasión, por la especialización que tienen sus profesionales, por la excelencia de los servicios que damos. Y bueno, ¿qué más te puedo decir de lo contento que estamos de haber llegado a 50 años y seguir en este trabajo tan importante que hacemos a las familias venezolanas? Doy fe del alto nivel de dedicación y de profesionalismo de todo lo que es Invedín a lo largo de estos 50 años que, el medio siglo se dice rápido, pero ha representado mucho. Bien, dicho esto, para lograr fondos para Invedín, ¿qué vamos a tener en el bazar del Día de la Madre el próximo domingo, Gabriela? Bueno, es el 28, de 12 del día a 7 de la noche en el Coral Gables Country Club. Vamos a tener valet parking y todas las facilidades que pueda tener un venue como ese, pero además, como siempre, este bazar a lo largo de estos 5 años ha venido como internacionalizándose, porque no solamente personas y emprendedores
de venezolanos, sino que ya tenemos brasileros, colombianos, norteamericanos que han venido sumándose y que han venido viendo que es un evento que reúne a la familia, que reúne a las amistades, donde puedes conseguir regalos de todos los precios, cosas para el hogar, bisutería, ropa, zapatos, carteras, bueno, todo lo que tú quieras regalar para el Día de la Madre o quieras para ti, porque uno también se tiene que hacer su regalito personal también. Por supuesto que sí. Repite Y entonces la invitación, Gabriela, por favor. Ajá, es el 28 de abril en el Coral Gables Country Club de 12 del día a 7 de la noche. Y los esperamos, por supuesto, allí a todos. Es un ambiente familiar, va a haber comida, hasta perro calientes de venezolanos, de esos que te comías en la calle. Que son los famosos perros con todo. Con Muy bien. todo. Allí Así estaremos, Gabriela, para pasar los un espe- rato divertido, provechoso y sobre todo por una causa magnífica. y no nos dejes de llevar a Barbarita. Por supuesto, Barbarita es la Bueno, primera que va. por Muy bien, supuesto. Bueno, los invitamos y muchísimas gracias, César Miguel, por esta oportunidad tan importante para nosotros. con el mayor de los gustos. Gabriela de Sola es la presidenta honoraria de Inmedin, aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, el director español Juan Antonio Bayona logró el sábado en la noche el premio Platino como mejor director iberoamericano al imponerse con su película La Sociedad de la Nieve y a la también española Isabel Coixet con su film Un Amor, el chileno Pablo Larraín con El Conde y a la mexicana Lila Avilés con Totem. La Sociedad de la Nieve logró 6 de los 7 galardones a los que optaba en este festival. Además, un festival bien, bien competido. Ibas a comentar algo de las chicharras, ¿no? Las cigarras. Sí, César, algo que me llamó muchísimo la atención, que por cierto, el que pueda entrar en el Washington Post puede buscar una infografía magnífica, interactiva, para conocer lo que ocurren con las chicharras. Resulta que nosotros le decimos chicharras a las cigarras, que son pues estos animales alados que pasan mucho tiempo en el proceso mismo. Alados. Alados, ¿sí? ¿Qué dije? Salados. Salados, estos animales alados. Exacto. Estos animales alados que hacen muchísimo ruido cuando cantan. Resulta que ellos, dependiendo de la especie, cada cierto tiempo ellos salen a la superficie después de pasar 13 años o 17 años en el proceso de formación y desarrollo. ¿Y dónde Pues están? Bajo tierra. están bajo tierra, salen a la superficie terrestre y después pasan 2 semanas de vida para aparearse. Eso va a ocurrir esta semana y se habla de miles de millones de cigarras o chicharras que van a estar saliendo en la zona central de los Estados Unidos. Son 3 especies que se van a juntar por primera vez en un fenómeno como este que va a estar ocurriendo esta semana. Pero lo interesante es que ellos salen, suben a las ramas de los árboles y allí empieza el canto del macho buscando la hembra. Cuando finalmente la hembra queda atraída por ese canto, se aparean y durante 2 semanas están vivos hasta que finalmente caen y mueren. Los huevos que se forman en el proceso, pues después, cuando ya finalmente fecundan, se convierten en les dicen algo así como nimbos. Estos nimbos después salen como animalitos y van recorriendo todo el camino hasta entrar de entrar ahora bajo la superficie de la Tierra para pasar 13 o 17 años bajo tierra y volver a salir cuando corresponda, pues contado de su tiempo. Es súper interesante el proceso y bueno, nosotros los venezolanos estamos muy, muy claros cómo son las chicharras porque forman parte de nuestra vida en Caracas. Yo recuerdo que chiquita yo me atreví a agarrarlas para perseguir a mis hermanas que les tenían pánico. Todos. Ahora, lo interesante es el cálculo que están haciendo, porque leo en la nota que va a haber unos decibeles muy, muy altos de ruido Ujú. que se van a sentir por primera vez desde 1803. Sí, 30.000 millones de cigarras, de chicharras, sí, señor. Una barbaridad. aparean y mueren, Sí, como las langostas, como tantos animales, así ¿no? es. Toda una vida, una vez,
Y bueno, Una vez después de amarse. exactamente. Bueno, no sabemos si se amaron, pero en todo Bueno, caso hicieron el para trabajo. decirlo más romántico, César. 10:51. La sorpresa del día. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.